Y por ahí los más grandecitos tienen que escuchar algo que les bendiga acá, ¿no es cierto? Bien. Allí tienen el mensaje, pero no tengan miedo, no se van a ir a cualquier hora. Ocurre lo siguiente, yo iba a hablar de las relaciones personales hoy. Hoy iba a hablar de las relaciones en familia. Pero cuando me pongo a trabajar en el tema, invariablemente me pasa que tengo que ir a las cosas más esenciales, a lo más fundamental, a lo que está en el fondo de la situación de las relaciones familiares. Y entonces me fui otra vez a lo más importante. Y yo había comenzado a trabajar en este tema antes de ver lo que vimos en la historia. Hoy habíamos unos 25 más o menos, no éramos muchos, porque y allí se trató un tema que está muy relacionado con lo que yo voy a expresar en esta mañana. Yo me encuentro con que algo muy notorio del ministerio de Jesús es que la gente lo buscaba. Lo buscaba por un motivo o por otro. Algunos lo buscaban para comer, porque decían, al lado de Jesús, algo va a haber siempre, ¿no es cierto? Y algo, bueno, lo buscaban para comer. Pasó esto. Otros sabían que Jesús podía darles una palabra fresca que no habían recibido antes. Otros lo buscaban para hacerle caer, ¿no? Una zancadilla. Buscaban a un Jesús caído. Y otros venían con su espíritu abierto para escuchar y aprender. Acá no había una nueva religión, no hay tal cosa como el cristianismo, dependiendo de la religión judía para el caso. Sí, reconocemos los orígenes, por cierto, pero no había una religión por otra, no había una religión que venía a arrasar con otra. Aquí era Dios mismo el que, recuperando el mando a través de Jesús, traía una palabra fresca. Y muchos venían de esa manera a Jesús. Y bueno, en este pasaje de capítulo 12, ustedes lo pueden leer en sus casas en Marcos, en San Marcos, nosotros encontramos algunos que venían a preguntarle, ¿va a haber matrimonio en la resurrección? ¿Por qué un hombre se casó tantas veces? ¿Qué si una mujer se casó tantas veces y los maridos se le iban muriendo? ¿Qué va a pasar en el cielo? Y él dijo, contestó a esto, no hay tal cosa. En la presencia de Dios es distinto a lo que se da acá, ¿no? Y otros venían y le preguntaban sobre si pagar impuestos al César estaba bien o estaba mal. A nosotros nos gustaría decir que está mal siempre pagar impuestos, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a decir? Y el Señor les mostró una moneda y dice, ¿de quién es la efigie? Del César. Bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y así contestando una tras otra viene alguien y le hace una pregunta muy importante. Yo diría la más importante, pregunta sobre las relaciones humanas y la relación nuestra con Dios. ¿Por qué era tan importante esta pregunta? Ustedes saben que los judíos habían contabilizado 613 mandamientos en la ley y trataban de cumplirlos a todos, pero trataban también, al ver la imposibilidad de cumplir con 613 mandamientos, trataban de dividirlos en pesados y ligeros, o en grandes y pequeños, porque claro, era imposible cumplir, cualquiera se daba cuenta de esto. Y esa imposibilidad de cumplir con todos los llevaba a clasificarlos, ¿no? En la respuesta de Jesús, porque la pregunta de Marcos 12, yo lo voy a leer en la NBI, pero dice así, ustedes la tienen ahí. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado las anteriores preguntas, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, dijo Jesús, oye Israel,
el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Lo más importante. ¿Te olvidaste de cualquier otra cosa? Y bueno, si sabes estos, el tema es que hay que cumplirlos. Fíjense que él no les dijo, bueno, ya habló Dios, tienen 613 mandamientos, preceptos, bueno, cúmplanlos. No les dijo esto. Les dijo, hay uno solo. Pero el segundo es muy importante también. La primera parte, ustedes saben, es conocida como la Shema, es decir, el escucha. El escucha de manera profunda, escucha para cambiar. No es el escucha, mira, escucha lo que te voy a decir. No. Puede ser que mi palabra tenga mayor o menor autoridad, la tuya lo mismo. Pero Jesús les está diciendo, escucha como Shema, como les voy a decir la más importante. Y la más importante es que Dios es uno solo. No hay 3 dioses, no hay 5, no hay 10. Es uno solo. Y debes amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Este escucha se convirtió en la confesión de la fe judía. Ustedes habrán escuchado que esta semana en Israel se supo que un soldado, por recitar la Shema, paró un atentado suicida, porque la mujer suicida era judía. Ustedes no entienden nada, yo tampoco. Pero quien se iba a detonar era una mujer judía. Y esta Shema está en la memoria del judío, religioso y no religioso, porque los no religiosos tienen que apelar a ella, ¿no? Como el Dios mío, cuando no entiendo nada de nada, pero cuando estoy desesperado me acuerdo de Dios. Bueno, tal vez a este soldado le pasó eso. Y esta mujer se arrepintió porque conmovió su corazón esta Shema. Escucha, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. ¿Qué encontramos en Jesús? ¿Que está inventando una nueva religión? No. Está volviendo al conjunto de valores que el Padre había dado a Moisés, que Dios le había dado a Moisés en el Sinaí. Está reorientando el conjunto de valores. No es un nuevo conjunto de valores. Allí dice eso, aquí en la letra también dice lo mismo, un nuevo conjunto de valores. Yo estoy repensando esto, porque Dios los había llevado por un camino, pero ellos se habían desviado. ¿Buscando qué? Un camino de religión, un camino de ritos, un camino de cumplimiento de cosas, de situaciones y sobre todo de mandamientos. Por eso este hombre en toda su ánimo, su deseo, él quiere saber y pregunta, ¿cuál es el más importante? Y aquí encontramos que para Jesús, si ustedes me permiten hacer una paráfrasis de este pasaje, es que no hay nada más importante que las relaciones personales. Y ahí me encontré con el tema que yo quería traer. ¿Por qué no hay nada más importante que las relaciones personales? Porque mi primera relación, dice Dios, dice Jesús, es estar bien con Dios. ¿Estás bien con Dios? ¿Estoy bien con Dios? Yo me miro a mí mismo primero. ¿Estamos bien con Dios? Bueno, esta es la primera. Después se explica cómo. Pero la primera es estar bien con Él. ¿Cuál es la segunda relación personal importante? Mi prójimo. Yo entré a buscar, como ustedes se imaginan, entré a buscar sinónimos de prójimo. Ustedes hagan la prueba. No hay muchos. Dice semejante.
pero en una parte dice, quizás la humanidad. La humanidad. Mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién fue el prójimo de aquel que había sido herido en el camino? ¿Se acuerdan en la palabra? ¿Quién fue el prójimo? Un samaritano, el más odiado de los más odiados. A veces, el que más bien nos hace es al que más hemos odiado, o al que hemos dejado de lado, ¿no? El samaritano había sido desechado por los judíos, pero Jesús dijo, este fue el prójimo, ¿no? Bueno, para que pensemos, pero todavía no llegamos ahí vamos. Yo creo que cuando nosotros pensamos en hacer grandes cosas para Dios, pensamos en grandes cosas, grandes con mayúsculas, grandes en serio. No pensamos en cosas pequeñas, ¿no? Todos queremos hacer grandes cosas para Dios. Pero ¿qué es grande para Dios? Después vamos a ir a Mateo 25. ¿Un vaso de agua por alguien? Jesús dijo, esto es grande, porque lo hiciste como para mí. Eso es grande para Dios. Y uno escucha historias épicas y uno dice, maravilla, vidas entregadas. Yo le digo a José que lo admiro. Esto que está haciendo en los últimos años es impresionante, porque visitar iglesias, hablar con los pastores, viajar lo que viaja, ¿no es cierto? Y son cosas grandes, son cosas grandes. Y también hay otras cosas que son grandes. En el fondo pensamos que lo que hagamos para Dios y para los demás es lo más importante. Jesús se para un cachito y dice, no, son las relaciones, no el cumplir los 613 mandamientos, ¿entienden, no? Hay muchos mandamientos. Son las relaciones. Es Dios y son las personas. Es Dios y son los que nos rodean. Los amados y los no amados que nos rodean. Esto es fuerte. A mí me pega, ¿no? Jesús nos muestra que debemos reemplazar nuestro conjunto de valores. Hoy los chicos saben y se ha popularizado mucho más la palabra paradigma, ¿no? Un paradigma es un modelo, de algún modo. Un modelo nuevo, o un modelo que estamos sacando del arcón de los recuerdos, ¿no? En este caso Jesús saca un modelo que el Padre ya había dado en los 10 mandamientos. Lo vuelve a traer. Y ustedes lo habían encontrado ahí en Deuteronomio 6:4, el amar a Dios sobre todas las cosas, y en Levítico 19, el amor por los demás. Ahora, Jesús sabía que si lo más importante es ese fundamento, si en la base de las relaciones está el fundamento correcto, lo demás llega, lo demás viene. En Mateo 6:25 él dice, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? 6:25 de Mateo. Y en el 6:33 está el versículo con el que no sabemos qué hacer muchas veces, ¿no? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Lo entendemos, lo vemos, vamos a la palabra. Sí, Señor, tenés razón, sos vos el más importante. Sos vos el más importante. Pero ¿cómo? ¿Cómo amar? No es tan fácil en la práctica. Leemos esto en la Biblia y pensé en una similitud, ¿no? Pasa la línea de 13.000 volts. No entiendo mucho de electricidad, entiendo bastante poco en realidad, en teoría entiendo, pero acá hay gente que entiende mucho más que yo. Pasa la línea de 13.000 volts cerca de mi casa, en la puerta de mi casa. Y yo pensé, estas palabras de Jesús, esta declaración de Jesús, es una declaración de alto voltaje, de un poder impresionante para nosotros, para nuestra vida y para nuestro futuro. Lo entendemos así. Pero ¿qué ocurre? Yo la miro a la línea de 13.000, la miro, y por mirarla,
por aceptar, por saber que ahí pasa la electricidad, no voy a bajar la electricidad así, de esa manera. ¿Qué necesito hacer? Necesito bajar un cable al pilar de mi casa, al medidor de mi casa, y de ahí vamos a distribuir la energía que necesito. ¿Cuál es el cable que debo utilizar? El cable de la fe. El cable de la fe. Es esa fe en el mandamiento de Jesús. Es esa fe en que Él nos dijo algo pesado, algo muy poderoso. Es esa fe la que va a provocar cambios en mi vida. Es esa fe la que va a traer una revolución diferente. El poder para cambiar nuestro conjunto de valores y poner las relaciones primero que nada comienza con la fe, la confianza en Dios. Y el siguiente paso es poner en práctica esa fe. ¿Qué tuve que poner para probar la energía? Tuve que poner un enchufe, porque si no, no sé si la afeitadora funciona o no funciona, si ¿no? los aparatos domésticos funcionan o no. El poder de la revelación de Jesús pasaba por el frente de mi casa y pasa por el frente, no de todas nuestras casas, de todo un mundo, una tierra. Pasa para todos, pasa para la humanidad. Ese es el poder de Dios. Pero ¿saben qué? No cualquiera lo baja, no cualquiera lo trae. Tuve que bajar la línea para que llegara la energía. Bueno, yo bajo esa línea con la fe, poniendo mis ojos en Dios. Y así sé que Él va a cumplir con lo que ha prometido, porque yo lo busco en primer lugar. Quizá por eso Jesús no se quedó con decir que estos mandamientos, el primero y el segundo, eran los más importantes, sino dijo cómo. Amar a Dios con todo nuestro corazón. Y ahí pensamos que lo que más anhela Dios es que le expresemos nuestro amor. Hoy yo lo escuchaba a Diego y me pasó lo mismo que a José. Yo digo, se está esforzando porque Él nos ve a nosotros, a mí, ¿no? Y él quisiera ver otra cosa, tal vez, ¿no, Diego? ¿Es así? Quisiera ver más entusiasmo, más ganas, más diciendo, qué bueno, esto realmente viene de Dios, lo que estamos cantando viene de Dios. Dios ha inspirado a alguien. Decíamos que vamos a cantar las canciones de Golucio, sí, un montón, y son re buenas, o las de cualquier otro que haya escrito canciones. Y yo pensaba, hablando de relaciones personales, ¿cómo nos cuesta a los hombres abrir nuestro corazón? Esto es para el campeonato, nos cuesta mucho. Es verdad que hay muchas personas lastimadas por otras personas, afuera, en el trabajo, en el ambiente donde nos movemos, y también por cristianos. Cristianos que hemos herido, que hemos lastimado a alguien o que hemos sido lastimados por alguien. Ahora, los hombres somos especiales en este sentido. Este no es un mensaje para los hombres, es para todos, pero estoy razonando sobre mí mismo y yo veo que tememos no ser correspondidos. Este es un problema de los hombres. Tememos que si demostramos demasiado y no somos correspondidos, quedemos en ridículo. Creemos que si afloran nuestros verdaderos sentimientos vamos a ser más vulnerables. Y esto es verdad, pero nos hace falta. Nos hace falta. Porque esto es lo que la cultura nos vendió. O como yo le digo, la contracultura. Porque la cultura realmente es lo que Dios ha dicho de mí, no lo que dice la gente o la sociedad. En Juan 2:25 dice que Jesús conocía lo que había en el corazón de los hombres. No lo busquen. Si quieren buscarlo, búsquenlo. Pero dice que Jesús sabía lo que había en el corazón. Jesús sabe lo que hay en mi corazón. Siempre lo supo. Hoy lo sabe. Y sabe lo que hay en el tuyo. Y por eso Jesús nos recuerda que debemos poner todo sobre el asador. Debemos poner todo para amarle.
Y ese todo, ¿qué es? Ustedes me van a decir, ¿pero qué? Si yo no bailo, si no levanto las manos, si no hago, ¿no es cierto? ¿No estoy adorando? No, yo no estoy prejuzgando, no estoy diciendo eso. Quizás tu corazón es mucho más sensible que el mío, quizás estás adorando de un modo que, o que aquel que levanta las manos y demás. No estoy hablando de eso. Yo creo que Jesús conoce mi corazón, conoce tu corazón. Y a eso es a lo que él apunta, al fondo de la cosa. Por eso dice, lo más importante es que le ames con todo tu corazón. Y esto indica que no me puedo guardar nada. No debo guardarme nada. Tengo que abrirle mi corazón a Dios. A los hombres nos cuesta mucho. Yo digo los hombres porque sé que a las mujeres no tanto. Y cuando vino Carlos Braida, nos animó, ¿no? Nos decía, mucha de la adoración que tenemos es femenina en la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestras iglesias están llenas de mujeres. Los hombres le hemos dejado a las mujeres la iniciativa en muchas cosas. Y esto es verdad. Somos culpables. Pero de veras que no debemos guardarnos la adoración. No debemos guardarnos la expresión del amor. Nos cuesta decir te amo. Muchas veces nos cuesta. Me encanta David. David en los Salmos. Ojo, estamos hablando de un guerrero, de un hombre que mandó matar lamentablemente a Urías. Pero también un hombre que se arrepintió en el momento justo, que pidió perdón en el momento justo y que hizo lo que había que hacer para dirigir una nación. Un ejemplo extraordinario, pero a la vez vemos un hombre terriblemente abierto. Fíjense qué ejemplo tenemos. No tenemos el ejemplo de un rubiecito chiquitito, ¿no es cierto? Un hipersensible, o hasta diría, con todo el perdón de la palabra, afeminado, ¿no es cierto? No, estamos hablando de un guerrero, de un hombre durísimo. Y sin embargo, ¿qué vemos? ¿Un hombre desilusionado? Sí, lo expresó en los Salmos. Y nosotros tenemos miedo de ofender a Dios a veces, ¿no? Y decimos, ¿le digo al Señor o no se lo digo? Que estoy desilusionado, que estoy esperando, que estoy cansado de esperar ya por lo que he pedido. No somos muy sinceros delante de Dios a veces. Y esto le pesa al Señor también. Él quiere que seamos sinceros como David. Que cuando la soledad nos abruma, se lo digamos. Que cuando vemos el desagradecimiento de otros, se lo digamos. La falta de paz. Él sufrió la traición de su propio hijo. De su propio hijo. Lean la historia de David y van a ver lo que es. Tuvo que salir en una carretilla prácticamente, y siendo arrastrado, ¿no es cierto?, hacia el este, abandonando su ciudad de Jerusalén, porque su hijo entraba a la ciudad para conquistarla. Pero también vemos un hombre que expresó gozo, alegría, amor, y todo expresado en forma de cántico o en forma de oración. Amar a Dios con todo nuestro corazón. Qué desafío tremendo. Voy más rápido. Amar a Dios con toda nuestra alma. Nuestra alma, las decisiones, nuestra voluntad. Yo decido amar a Dios. Miren, para hacerla corta, hay un momento donde el salmista, a quien recién mencionamos, tiene que decir, alma mía, en Dios solamente reposa. Te doy una orden, alma de Rubén. No tenés ganas, adorá a tu Dios. Cuando no tenés ganas también. Cuando estás exultante que vos decís, qué maravilla lo que Dios ha creado, extraordinario. Yo siempre digo que amo la naturaleza porque amo al Dios que hizo la naturaleza, ¿no? Y ahora vemos los árboles, las flores salir y me enloquece. A mí me encanta la fotografía. Cuando me quedo un rato ahí sacándole fotos a los lirios y como el otro día, qué belleza. Lo hizo el Señor eso. ¿Has visto los lirios del campo?, dice el Señor. No tejen ni hilan, pero ni Salomón se vistió como uno de ellos. ¿Quién lo vistió al lirio? Yo, dice el Señor.
Entonces vos tenés que mirar al creador de tanta belleza, tenés que buscarlo. Pero hay momentos en que estamos deprimidos o que nos sentimos mal o que nos sentimos alejados de Dios. Aún el trabajo muchas veces nos separa de Dios. Porque cuando tendríamos que arrancar cada día como corresponde, orando a Dios y alabando a Dios, empezamos trabajando. Decimos, yo soy un hombre de trabajo. Sí, yo también soy un hombre de trabajo. Todos tenemos que ser hombres de trabajo. Pero hay un momento en nuestra vida donde tenemos que parar. Y ojo que yo me voy muchas veces sin orar al trabajo, ¿eh? A veces voy caminando en la calle. No porque me haya levantado 5 minutos antes, me levanto 2 horas antes. Pero siempre hay tantas cosas para hacer, tanto correo que contestar, tantas cosas que ver, que nos olvidamos de lo más importante. Y entonces el salmista le tiene que dar una orden a su alma, a su voluntad, a su decisión. Y dice, alma mía, en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré, lo tengo que reconocer. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿Tenés desafíos en el trabajo, en el estudio, donde sea? Empezá por acá, dándole una orden a tu alma, dándole una orden a mi alma de que reconozca quién es Dios. Lo primero que debo hacer en el día. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Esto, de nuestra mente. Esto es lo que sigue. Yo me encontré con que esto no está en el Deuteronomio, nuestra mente. Pero Jesús lo agrega porque entiendo que Él quiere una adoración inteligente. Él quiere una adoración como la que decía Josh McDowell, ¿no? Decía, no dejes tu cerebro en la puerta. Hay un título de un libro de Josh McDowell, para jóvenes sobre todo. Ustedes saben que él con los estudiantes universitarios ha tenido un trabajo muy importante, Josh McDowell, ¿no? Escribió libros como Evidencia que exige un veredicto y otros, donde explica de una manera maravillosa el tema de Cristo y del cristianismo, ¿no? Y él dice, no dejes tu cerebro en la puerta. Dios busca tu adoración inteligente y creativa. No hagamos pasar todo por la mente. No. Es necesario que entendamos que aquí presente está el Espíritu de Dios. ¿En este lugar? Sí, en este lugar. Pero también en mi vida. Entonces, si vos estás, hermano, ya somos dos. Y si alabamos, y si adoramos, y si nos levantamos uno al otro, ¿es nuestra mente importante? Sí, pero cuidado, porque si todo pasa por la mente nos va a faltar fe o espiritualidad. Y si todo pasa por la espiritualidad y la fe, nos faltarán concreciones, planificaciones, ¿no es cierto? Amar a Dios con toda nuestra mente, tanto se podría decir de esto. Y Jesús sigue y dice, con todas nuestras fuerzas. Por medio de las fuerzas nosotros interactuamos inteligentemente y físicamente con el mundo que nos rodea. Nosotros interactuamos con el mundo. Con nuestras fuerzas podemos bendecir mucho. Llevar este vaso de agua que decíamos. O también podemos negar a Jesús. Pero con nuestras fuerzas, dice Jesús, debemos alabar a Dios. En algún punto, un corazón, un alma y una mente tienen que confluir en esto, en acciones reales. Cosas reales que hagamos para Dios. Pero bueno, lo amamos a Él. Yo hago esto porque amo a Dios. Este es el punto. Y tantas veces hemos dicho eso. Y esto se conecta con el segundo mandamiento. Nos ponemos a trabajar para Dios con todas nuestras fuerzas. Bueno, ya les dije, cuando entramos a analizar el tema del prójimo nos encontramos con un problema serio. ¿Quién es el prójimo del hombre herido en el camino? El último que se esperaba que fuera. Porque pasó el sacerdote, pasó el hombre de, ¿no? Pasaron tantos, nadie hizo nada. El maestro de la ley, pasaron tantos. ¿Quién hizo lo que ninguno hizo? El odiado, el samaritano. Y a veces el samaritano puede hacer lo que yo no quise hacer. Y Jesús dice, como a nosotros mismos. Por eso
¿quién es mi prójimo? Es importante. Sí, le terminamos preguntando eso después, en Lucas, ¿no? Pero la respuesta de Jesús es sencilla. Cualquier otro que forme parte de la humanidad es tu prójimo. Aún los samaritanos. Vos ponele nombre al samaritano. Ponele nombre. Porque yo sé que acá, como en mi vida, como en vidas de todos, alguien te hizo daño, te hizo mal. Entonces todos tenemos un samaritano ahí. A veces lo llevamos acá abajo y no lo queremos largar. Cuanto antes lo sueltes, receta, mejor. Se suelta con el perdón. Entonces levanta el brazo así y se cae. Listo. Claro. Bien, vamos terminando. Sentimientos, decisiones, pensamientos y acciones. No son palabras menores, ¿eh? Si el Espíritu Santo nos está hablando en este momento y nos dice que tenemos que cambiar la manera en que nos relacionamos con Dios, tenemos que incluir estos 4 aspectos. Mis sentimientos, mi voluntad, las decisiones, mis pensamientos, mi mente y mis acciones. Si nos damos cuenta que no avanzamos en la vida, mire, yo hoy leí a Ageo de nuevo. Ageo les dice una y otra vez, che, ustedes fueron enviados por un rey que no me conocía, Ciro, ¿no? Yo le di a Ciro en Babilonia toda la indicación concreta y clara de lo que debía hacer, le dice Dios. Y Ageo les dice, vinieron a Jerusalén con el mandato de edificar el templo. ¿Qué hicieron? Se aburrieron, se cansaron, empezaron a edificar sus casas y se olvidaron de lo más importante. ¿Qué es el templo hoy? ¿Sería que alguien de aquí no tiene que hacerse su casa hasta que todo lo que tenga que ver con la iglesia esté edificado? Error. ¿Saben lo que significa esto? Que tenemos que empezar por lo primero, por nosotros mismos, por nuestro corazón. Tenemos que edificar el templo del Espíritu Santo acá, adentro de casa, de mi corazón. Esto significa. Entonces, si el Espíritu nos está diciendo algo en esta mañana, está en este sentido. Él puede hablar como lo desee porque es dueño y señor de la vida de cada uno y conoce lo que yo no conozco. Pero si nos damos cuenta que estamos en la vida, que nos esforzamos, que estamos estancados, que queremos progresar y no podemos, como dice Ageo, siembran pero no cosechan, y no cosechan lo suficiente porque no hicieron lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Edificar tu ser interior, que puedas conectarte con Dios todos los días, y lo demás viene, y lo demás viene. Ahí ves, se conecta con Mateo 6:33. Ocupate del reino de Dios y su justicia, que no sabemos cómo muchas veces ocuparnos. ¿Qué me ocupo? ¿De las cosas de la iglesia? ¿De qué comisión? ¿De qué? No. Lo primero es lo primero. Me tengo que ocupar primero del reino de Dios y su justicia. Me tengo que ocupar primero de Dios. Pero si esto me va a llevar mucho tiempo, no voy a poder trabajar, no voy a poder crecer, no voy a poder producir. Voy a tener menos dinero. No. Todo lo contrario, dice Ageo. Primero ocupate de Dios y todo lo demás viene. Todo lo demás viene. Todo lo demás viene. Me ocupo de Dios y lo demás llegará. Esto lo ha prometido el Señor, no lo prometí yo. No lo prometió solamente Ageo. Lo dice el Deuteronomio, cuando en la primera oportunidad, ¿no es cierto?, donde se plantea el amar a Dios, después vienen las bendiciones de seguir estas indicaciones. Y después lo decimos bajito, vienen las maldiciones por no seguirlas. Entonces nos hemos manejado entre bendiciones y maldiciones, ¿no? Amamos a Dios, pero no siempre lo tenemos en cuenta en el primer lugar. Y entonces salimos a la batalla todos los días y salimos rengos. ¿Rengos de qué? De espíritu. ¿Quién de nosotros no desea que cambien los que están alrededor? ¿Sabe qué beneficio recibiría yo que cambie
No, no voy a decir. Quédense con la idea. Pero un jefe en el trabajo, que cambie tu vecino, ¿no? Que no te discuta porque tiene humedad en la casa y dice que vos regás mucho el patio, qué sé yo, hay tantas cosas. Que cambie tu esposa, tu esposo. Que te cocine, como me dijo un hermano una vez. Yo lo único que le pido a Dios es tener la comida cuando llego. Ah, lo único que le pedí. Necesito cosas tan elementales. Una esposa, un esposo, un jefe, un vecino, un pastor. A veces queremos que cambie el pastor primero que yo. Y por ahí cambio yo y cambia Dios al pastor también. Esto me pasó cuando yo era muy pichoncito, era muy jovencito. No con el pastor, sino con mi jefe. Uno de mis jefes del negocio, del primer trabajo que tuve como cajero, tenía 19 años, 18 tenía. Había salido de la escuela secundaria y fui cajero. Y teníamos una guerra constante. Él había sido íntimo amigo de mi papá. Era como un tío para mí. Pero él sabía todo del negocio y yo no sabía nada. Pero yo le tiraba ideas, porque yo tenía ideas, ¿no? Y él agarraba alguna que otra por ahí, pero en general sus ideas eran un problema. Mis ideas eran un problema para él, ¿no? Y no quería ponerlas en marcha. Y un día dije, voy a probar, le voy a seguir la corriente, a ver qué pasa, así nomás, ¿eh? Le seguí la corriente y cambió. Cambió él. Yo digo, cambié yo y cambió él. ¿Cómo es esto? Le digo, lo aprendí de muy pichón esto. Cuando yo cambio, cambian los demás. Ahora, si yo me empecino en que cambie el otro, tengo mis dudas. Hoy veíamos una frase, con esto vamos terminando ya, en serio. Una frase de C.S. Lewis extraordinaria. Dice, pon primero las primeras cosas y las segundas caerán en su lugar. Lo mismo que Jesús. Pon primero las segundas cosas y se perderán tanto las primeras como las segundas. ¿Te das cuenta? Pon primero las primeras cosas y las segundas caerán en su lugar. Pon primero las segundas cosas y se perderán tanto las primeras como las segundas. ¡Qué verdad! La palabra nos permite hacer una declaración profética también en esta mañana. Hoy yo quiero declarar proféticamente, porque uno escucha un mensaje, una meditación, algo que vemos en la Biblia donde el Señor dice, acá pasa lo más importante, como la línea de 13.000, y yo me quedo mirándola. Sí, por ahí pasa la corriente, esto es lo más importante, esto es lo que dijo Jesús, que es muy importante. Pero si no bajo el cable, no voy a tener la energía que necesito. ¿Entienden esto, no? Entonces quiero hacer una declaración profética. José sabe que no es mi fuerte la profecía. Pero si nos ocupamos en cambiar nuestras prioridades, en relacionarnos con Dios y con las personas, como dice el Señor, nuestra manera de relacionarnos, nuestras relaciones cambiarán. Esto lo digo proféticamente, porque la palabra me autoriza a decirlo también. Y el Espíritu lo dice, si yo cambio, van a cambiar los que están alrededor. Esto es así. En principio, porque estos mandamientos están conectados con una ley que nadie puede decir que no se cumpla. ¿Saben cuál es? La ley de la siembra y la cosecha. Vamos a cosechar exactamente lo mismo que sembramos. Lo mismo que sembramos. ¿Vamos a orar? Ahora sí. Señor, gracias porque tu palabra y el Espíritu nos autorizan a levantarnos, a declarar aquello que está en tu corazón. Y esto está en tu corazón. Gracias, Señor, porque nos enseñaste lo más importante. Yo tengo que decir en esta mañana qué difícil ha sido para mí entender esto. Y qué difícil es practicarlo, qué difícil es ponerme a trabajar en esto. Pero Señor, si vos estás al principio de todo, si sos la primera prioridad de mi vida, todo lo demás tiende a acomodarse. Si en cambio vos quedás segundo, tercero, no voy a tener ni unas ni otras.
como Ageo se lo dijo al pueblo. Si ustedes se ocupan de lo de ustedes, de sus prioridades, están dejando de lado la prioridad más importante, relacionarse con Dios a través del templo. Y no van a conseguir ni una ni otra. El templo va a quedar en ruinas y sus casas van a quedar desoladas. Señor, tenemos mucho que aprender de esto. Mucho, mucho, mucho. Que en esta mañana, Señor, cada uno de nosotros, vos sos el dueño y Señor de cada vida y de cada voluntad. Vos conocés a cada uno, Señor. Vos conocés mi vida, vos conocés la vida de cada uno de mis hermanos. Y no es necesario que nos pongamos duros, ni apocalípticos, ni nada. Pero, Señor, si no conseguimos cosas, es porque a veces no pusimos lo más importante primero que nada. Lo más grande, lo más importante tiene que entrar primero para que entre lo segundo. Y después viene lo demás. Sí, Señor. Es tu voz, es tu palabra la que nos habla. Nos rendimos, Señor. Nos rendimos. Es así y va a seguir siendo así siempre. Si te tenemos en cuenta, si te ponemos en el primer lugar, nos vas a dar no solamente lo que buscamos, las cosas que buscamos, nos vas a dar la alegría de disfrutar de lo que queremos. Muchas veces tenemos cosas y no estamos conformes, no estamos contentos, no estamos felices, no estamos alegres. Te bendecimos, Señor, porque no importa cuán larga o cuán corta sea nuestra vida, acá lo que importa es que la disfrutemos. Vos la diste para que la disfrutemos realmente. Y es un gozo, Señor, poder decirte que si vos estás primero, nos vas a dar la capacidad de disfrutar cada momento. A nuestros seres queridos, a lo poco o lo mucho que nos puedas dar, a la bendición de darnos cuenta de cosas sencillas y a ser sensibles ante tu creación. Señor, llénanos en esta mañana de tu presencia para bien. Gracias. Gracias te damos, Señor. Bendecí nuestras vidas. Ya terminamos, hermanos.